Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7:31 minutos, 6:31 en las Islas Canarias. Muy buenos días, don Eric Gutiérrez. Muy buenos días, don Luis. Vamos con las noticias de las 7:30. El gobierno de Estados Unidos ha incautado bienes del dictador venezolano Nicolás Maduro valorados en más de 700 millones de dólares, unos 600 millones de euros al cambio actual, según informó la fiscal general Pamela Bondi. Entre los activos confiscados en el marco de las sanciones impuestas contra Maduro se incluyen 2 yates de lujo, varias mansiones, una en la República Dominicana y otras en Florida, 9 automóviles de alta gama, joyas y grandes sumas de dinero en efectivo. Son como la mafia, declaró Bondi en una entrevista concedida a la cadena Fox, en la que detalló el alcance de estas incautaciones. La fiscal recordó que la semana pasada el gobierno estadounidense elevó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro, la cifra más alta ofrecida en la historia del país. A modo de referencia, la recompensa por la captura de Osama Bin Laden fue de 25 millones de dólares. Maduro y varios altos cargos de su régimen enfrentan acusaciones en Estados Unidos por liderar un entramado de narcotráfico conocido como el Cartel de los Soles, que, según las autoridades, introducía cocaína en territorio estadounidense desde Colombia, utilizando intermediarios para su distribución. ¿Cuánto ha dicho usted? 700 millones de dólares le han incautado a Maduro, Estados Unidos. El otro día comentaba yo, en estos micrófonos, al hacer la glosa de la noticia de que el gobierno de Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro, comentaba yo que no estaba muy seguro de si esa noticia significaba que ya por fin se le había declarado verdaderamente la guerra política al gobierno venezolano, o si era simplemente una manera de hacer como que se hace algo para fingir que se estaba intentando solucionar el problema de Venezuela, que lleva enquistado ya muchísimo tiempo desde las elecciones falsificadas, las últimas elecciones falsificadas por Maduro. Bueno, esta noticia que saltaba ayer de la incautación de 700 millones de dólares a Maduro, pues parece apuntar a que efectivamente Estados Unidos ha declarado la guerra al régimen venezolano, porque ya entrar a quitarle a Maduro su dinero es agresión directa. Ya no es una mera declaración, ya no es una mera operación que podría uno preguntarse si es cosmética, como lo de ofrecer 50 millones de dólares. No, ya es ir a por él, a por sus propiedades y quitárselas. ¿Cómo es posible que Maduro tenga una fortuna de 700 millones de dólares al menos? Porque si le han incautado eso, a saber lo que tiene en otros países donde la larga mano de Estados Unidos no pueda llegar. ¿Que cómo es posible? Pues muy fácil. Teniendo el poder, manteniéndolo a sangre y fuego, no dudando en torturar, asesinar, secuestrar a sus propios ciudadanos para mantener ese poder, y robando de manera incansable todo lo que se pueda. Maduro pertenece a ese subgrupo de los grandes ladrones que se dedican a la estrategia de tierra quemada. Hay grandes ladrones, gobernantes, que intentan gobernar, gestionar lo mejor que pueden para así poder seguir robando cuanto más mejor. Hay otros que no, que van a tierra quemada. Les importa un soberano bledo si se gestiona bien, si se gestiona mal. De hecho, suelen ser tiranos sanguinarios y por tanto al final el país no funciona, porque todo aquel que puede aportar algo al país huye ante la perspectiva de terminar aplastado por las ruedas del régimen. Por supuesto, a estos tiranos sanguinarios les da igual, roban mientras puedan, siguen pedaleando con la bicicleta hasta que se acaba el chollo y luego se van a donde puedan a tratar de disfrutar de su fortuna. No todos lo consiguen, afortunadamente. Pues a algunos les alcanza de vez en cuando la larga mano de la justicia allí donde se refugien. De la justicia o a veces de la venganza, que también opera en este tipo de situaciones, porque las víctimas que han dejado estos tiranos son múltiples y de todo tipo. Bueno,
Pues vamos a ver si esto es ya el preludio de una operación en condiciones para descabalgar a este asesino y torturador del poder. Ya es hora de que Venezuela empiece a recuperar la libertad, y ya es hora de que Venezuela, que es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, pues empiece a salir de la miseria. Es que tiene narices. Venezuela es el país con mayores reservas petrolíferas del mundo, y el pueblo tiene que huir de la miseria y de la tiranía, y los que se quedan en Venezuela tienen que convivir con la miseria, porque el régimen del torturador y asesino Maduro pues es de esos corruptos que practican la política de tierra quemada y que por supuesto no consiguen ni siquiera extraer las riquezas de su propio territorio. Es más, venden concesiones a otros países para tratar de garantizarse unos añitos más en el poder. Bueno, ayer fue el entierro de Miguel Uribe en Colombia, y en ese entierro pues hubo un recuerdo especial para el infame presidente Petro, que en estos momentos gobierna el país. El funeral de Miguel Uribe Turbay, ex candidato presidencial y senador, estuvo marcado por la solemnidad, el luto político y muchos gritos de protesta contra el actual gobierno colombiano. La ceremonia comenzó en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y continuó en la Catedral Primada de Colombia, congregando a familiares, congresistas y destacadas figuras políticas. Uno de los momentos más impactantes fue el discurso de su padre, quien recordó el prolongado conflicto que Colombia arrastra desde hace décadas. Todos y cada uno de sus discursos, y que no queríamos que regresara, volvió y tocó otra vez la puerta de mi familia. Primero llevándose la vida de mi esposa Diana, y ahora la de mi hijo Miguel. Como nuestra familia, millones de compatriotas tendremos que cargar con este profundo dolor por el resto de nuestras vidas. Esta guerra tiene culpables y responsables, lo sabemos. No tenemos ninguna duda de dónde viene la violencia. No tenemos duda de quién la promueve. No tenemos duda quién la permite. Tenemos que plantar cara a esto y decir no más, no más, no más. No podemos quedarnos en la resignación y la simple pasividad. Aunque el dolor y la sed de venganza quieran nublar nuestro juicio y tentarnos a responder de la misma forma que nos atacan, es cuando hago un firme llamado a actuar con nuestra más pura esencia colombiana, esa compuesta por la serenidad, la inteligencia y la responsabilidad. La despedida, sin embargo, también estuvo marcada por un hecho notorio: la ausencia total del presidente Gustavo Petro y de su gabinete ministerial, decisión que fue resultado de una solicitud expresa de la familia. La familia dijo que no quería ver en el funeral de Miguel Uribe ni a Petro ni a ningún miembro de su gobierno, y hace muy bien. En el funeral, la gente presente fuera durante la ceremonia pues gritaba fuera Petro y asesino, y hay un motivo para ello. Hace 2 meses que un sicario de 14 años disparó contra Miguel Uribe. El sicario fue detenido. Seguimos sin saber nada de las investigaciones, pero vamos, todos podemos suponer de dónde partieron las órdenes. Hay 2 alternativas: o del narcotráfico o de la extrema izquierda colombiana. Y lo malo es que ambas alternativas no son excluyentes, porque los vínculos entre el narcotráfico y la extrema izquierda colombiana están bien acreditados. De hecho, les recuerdo a todos ustedes que la exmujer y el hijo de Petro declararon en su día que el narcotráfico había financiado la campaña de Petro. Y el propio Petro proviene de una organización terrorista de extrema izquierda. Con lo cual, pues
Hombre, no hay que ser muy suspicaz para pensar en la posibilidad de que desde el entorno del propio Petro se ordenara el asesinato de este líder de la oposición. Y si no se ordenó, pues al menos, en fin, que se haya estimulado con la retórica habitual que siempre la extrema izquierda usa contra sus oponentes políticos. Y si tampoco es así, pues desde luego sí que parece que el gobierno de Petro no ha hecho mucho por encontrar a los responsables del asesinato de Miguel Uribe. Por cierto, ayer intentaron asesinar a otro político colombiano. Luego hablaremos de ello en el siguiente bloque informativo. ¿Se dan ustedes cuenta de cómo casi siempre los magnicidios, los asesinatos de políticos van en la misma dirección? Casi siempre son políticos de la derecha asesinados. Los políticos de izquierda asesinados tienden a ser más la excepción que la norma. Hace tiempo se publicó aquí en España un libro llamado Prendiendo la Mecha, donde se analizaba la violencia política en España. La violencia política en España, agresiones, insultos, scratches, en un 90 y pico % siempre va dirigida contra la gente de derecha o contra los católicos. Es sistemático. Casi todas las veces proviene de la extrema izquierda. La violencia en muchas ocasiones proviene de los separatistas y pues últimamente cada vez más de entornos islamistas. Pero siempre hay una tendencia a que vaya en una dirección. Y si analizan ustedes los intentos de asesinato de políticos de los últimos 5 años, pues oiga, verán que es casi una constante lo de que siempre vayan hacia el mismo sitio. Bueno, una noticia que tendría su lado cómico si no fuera porque es enormemente trágico aquello de lo que hablamos. Escuchen qué ha pasado con el Festival de Cine de Toronto. El Festival Internacional de Cine de Toronto, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo, retiró de su programación el documental El camino entre nosotros, el rescate definitivo, del cineasta judío-canadiense Barry Abrich. La cinta narra las acciones del general retirado Noam Tibon durante y después de la masacre del 7 de octubre en Israel. Según Deadline, fue inicialmente aceptada en la sección documental, pero se excluyó por la falta de permisos para usar imágenes de Hamas y por temor a disturbios de manifestantes pro-terrorismo. Tibon, conocido por su oposición a la reforma judicial del gobierno de Netanyahu, se hizo célebre tras unirse al ejército en un kibutz para rescatar a residentes, incluido su hijo, el periodista Amir Tibon. El film muestra también su heroísmo en el terreno como su activismo en las calles de Israel. Bueno, observen ustedes quién es el que había hecho el documental. Es un judío canadiense que resulta que es un crítico de Netanyahu. Era un crítico declarado de la política interna de Netanyahu en Israel. Es alguien a quien el pogromo del 7 de octubre pues le afecta de manera directa porque afectó a uno de sus hijos. Es alguien que elabora un documental, él es cineasta, en torno al pogromo. Y en ese documental, lógicamente, pues incluía imágenes de la barbarie desatada aquel día, de la barbarie nazi que aquel día se abatió sobre Israel. ¿De dónde están sacadas esas imágenes? Pues esas imágenes, muchas de ellas, están sacadas, por no decir casi todas, de los propios teléfonos móviles de los terroristas. Cuando Israel comienza la operación de respuesta tras el pogromo, pues logra incautarse de muchos teléfonos móviles de terroristas, pero
Es que ni siquiera hizo falta eso. Es que los propios terroristas de Hamás publicaron en redes muchísimos de esos vídeos jactándose de cometer las barbaridades que cometían. Lo publicaron en redes directamente, sin ningún tipo de contemplación. Bueno, pues llega el Festival de Cine de Toronto y dice que claro, que el documental usa imágenes que han tomado gente y que como no hay permiso escrito de esa gente propietaria del copyright para que se usen sus imágenes, dices, ¿cómo? ¿Está usted diciendo que no se pueden meter en un documental las imágenes del terror grabadas por los propios terroristas porque no tiene usted el permiso de copyright? ¿Es usted imbécil? No, no es imbécil. Es o antisemita quien ha tomado esa decisión, y en el fondo le mola esto de que se hagan cosas contra los judíos, o bien cobarde, porque otra de las razones que se aduce es que además por problemas de seguridad podría haber protestas y por tanto no. Pues no sé si será antisemita o cobarde quien ha tomado esa decisión, pero desde luego dar como argumento que son problemas de copyright porque no tenemos el permiso de los terroristas para publicar las imágenes suena a cachondeo, ¿no? Vamos, que se están carcajeando de los judíos asesinados aquel día. En fin. Bueno, ya saben ustedes que la Unión Europea ha puesto, no sé si van ya 83.434 rondas de sanciones a Putin por la guerra de Ucrania. Bueno, van unas 14 rondas, creo. Cuando Rusia invade Ucrania, pues entonces salió ahí Borrell muy agresivo, lo recuerdan ustedes, diciendo, pues se va a enterar Putin, le vamos a echar de Eurovisión. Todo el mundo dijo, ¿pero qué está diciendo este imbécil? Y entonces, a raíz de ahí ya la Unión Europea, a regañadientes, pues puso unas sanciones. Algunos dijimos, esto no va a ningún lado, esto es un paripé. Y efectivamente no iba a ningún lado. Tan es así que Putin ha seguido vendiendo pues, lo que le ha dado la gana, bien directamente, porque resulta que hay cosas que están excluidas de las sanciones a Rusia, bien indirectamente a través de terceros países. Y entonces la Unión Europea ha ido poniendo ronda de sanciones tras ronda de sanciones para hacer como que hace algo, ¿no? Y mientras tanto comprándole a Putin hidrocarburos para que Putin compre armas con las que matar a los ucranianos. Ha tenido que llegar Trump para decir, se acabó esto de comprar hidrocarburos a Putin, me los compras a mí, que yo te los puedo suministrar. Bueno, pero el caso es que tenemos ahí pues toda una serie de sanciones a Rusia. Y resulta que hay una parte de esas sanciones que nos está afectando a la extinción de incendios. Tenemos media España quemándose y resulta que hay helicópteros antiincendios que no podemos utilizar por las sanciones a Rusia. No sé, es una noticia que me deja perplejo. Escuchen. España arde y echa en falta a uno de sus aliados más eficaces contra el fuego. El gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido una merma significativa en la capacidad de extinción tras la pérdida de los 8 helicópteros rusos K-32-11BC que cada verano reforzaban la lucha contra los incendios. La campaña de 2024 fue la primera sin los Kamov apartados por problemas técnicos y burocráticos derivados de las sanciones de la UE a su fabricante. Sin técnicos rusos para repararlos ni piezas de repuesto, estos aparatos permanecen en tierra o han sido destinados a otros países. Pese que a Sumar pidió a Moncloa solicitar una exención de sanciones, el gobierno no ha hecho ninguna gestión. Según confirmaron a The Objective fuentes políticas, a uno de los operadores privados, el gobierno no ha movido un dedo para recuperarlos. Hasta su paralización, los K-32 operaban desde bases en Extremadura, Andalucía y Aragón, donde su actuación resultaba decisiva en los incendios más graves. A ver si me he enterado bien de la noticia que trae The Objective, ¿no? Resulta que todos los veranos pues podíamos recurrir a 8 helicópteros de extinción, pero por las sanciones a Rusia resulta que esos helicópteros no contamos con los técnicos rusos necesarios para el mantenimiento o algo así. Y entonces como resultado pues no se pueden usar en tareas de extinción. Ya. Sumar le pidió al gobierno
que pidiera a la Unión Europea que hiciera una excepción en las sanciones para eso de los helicópteros de extinción de incendios, y parece ser que el gobierno no ha hecho nada. ¿Por qué Sumar pide que se haga una exención en las sanciones? Oiga, es que solo hay helicópteros de extinción de incendios rusos. Si estábamos usando 8 helicópteros rusos, oiga, ¿no puede comprar 8 helicópteros americanos o franceses o ingleses o lo que sea? O fabricar 8 helicópteros. No sé, no entiendo la problemática. Vamos, que lo que quieren decir es que el gobierno no cuenta con los helicópteros que debería para combatir los incendios, ¿no? Y entonces los de Sumar echan la culpa a las sanciones a Rusia. Ya. De nuevo un gobierno incompetente, que resulta que no puede usar unos helicópteros y entonces pues, no puede comprar otros. Pero eso sí, a los titiriteros de La Ceja, para esos hay todo el dinero del mundo, para que hagan programas en televisión manipulando la realidad y haciéndole felaciones periodísticas a Sánchez. Para eso sí hay dinero. Para la ley ELA y para comprar helicópteros contra incendios que no estén afectados por las sanciones a Rusia, para eso no tiene dinero Pedro Sánchez. Ajá, comprendo. Bueno, y ayer pues se producía una salida ignominiosa. El Cervantes abandona pues un palacete. El Instituto Cervantes abandona un palacete en París. El palacete que Sánchez, de manera ilegal, ha regalado al PNV. El Instituto Cervantes ha abandonado la sede que ocupaba en un palacete de la Avenida Marzo en París tras su devolución al PNV en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, según confirmaron a EFE fuentes de la institución que dirige Luis García Montero. Desde ahora todas las actividades que se concentrarán en la sede principal del Cervantes en la capital francesa. El edificio, que fue sede del gobierno vasco en el exilio y que a comienzos de año fue entregado al PNV, albergaba la biblioteca Octavio Paz con un fondo de más de 50.000 documentos. En su página web la institución se limita a informar de que sus servicios están limitados por razones técnicas hasta nueva fecha. El Instituto Cervantes tenía un palacete en París. Un palacete propiedad de todos los españoles. Un palacete que por supuesto no pertenecía ni al gobierno vasco ni al PNV. Ya en numerosas ocasiones el gobierno vasco había intentado conseguir ese palacete y le habían dicho que se fumara un puro porque no tenía ninguna razón legal para reclamarlo. Y Sánchez, dentro de sus pactos, dentro de su infame venta de España a trozos para conseguir que le apoyen en tal o cual ley, le ha regalado este palacete al PNV. Y ayer el Cervantes pues evacuaba la sede. Este regalo, el del palacete al PNV, estaba en aquel decreto ómnibus, ¿se acuerdan ustedes? Que al final se aprobó en el Congreso, que el PP votó inicialmente en contra y luego al final se sumó al asunto. Pero vamos, que de quien parte la idea es de Sánchez. Bueno, la idea parte del PNV y Sánchez se lo concede a cambio de sus votos. Creo que he presentado una demanda y espero que la demanda prospere. Sánchez no es quien para regalar nuestro dinero, inmuebles que pertenecen al patrimonio de todos los españoles, a nadie, y lo está haciendo. Bueno, vamos con don Agustín Benito, periodista de La Gaceta, para que nos cuente qué trae hoy La Gaceta en portada. Buenos días, don Agustín. Buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en La Gaceta continuamos muy pendientes de las novedades de la oleada de incendios que ha asolado toda España. Los agricultores, en concreto la organización Asaja, han señalado la responsabilidad de las administraciones del PP y del PSOE por poner trabas al pastoreo, por no limpiar los montes y por la burocracia que impide que ellos mismos puedan quitar los pastos y librar el terreno. Por otra parte, llevamos también que el gobierno de Giorgia Meloni en Italia
ha decidido y ha anunciado que va a frenar la injerencia china en las empresas estratégicas del país. Y un sondeo en Alemania que indica que AfD, la derecha soberanista, es primera fuerza con 2 puntos de diferencia por primera vez respecto a la CDU. En cuanto a las columnas de opinión, los oyentes podrán leer este jueves a Carlos Esteban, a Ichu Díaz y a Jaume Vives. Muchas gracias y buen día. Muchísimas gracias, don Agustín. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8. Les contaremos la última noticia de la última hora de los incendios y también qué ha dicho Asaja sobre quién tiene la culpa de lo devastador de estos incendios. Y por cierto, ha salido otro obispo a terciar en la polémica de lo de Jumilla, y no precisamente en favor de lo que dijo el arzobispo de Tarragona, ese separatista reconvertido en defensor de la inmigración musulmana. Pausa publicitaria y vamos con ello.